Hola, mi nombre es Sara Alzate y bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre la fisiopatología del cáncer del hígado. Pero antes que nada, debemos saber qué es el hígado y qué funciones tiene. El hígado es la glándula más grande del organismo y es el centro metabólico por excelencia. Podríamos decir que es como un filtro o un laboratorio que tiene nuestro cuerpo. Entre sus funciones principales se encuentran el metabolismo de nutrientes, procesa carbohidratos que almacena en forma de glucógeno, lípidos, por ejemplo, para la síntesis de colesterol o lipoproteínas, y proteínas. También la desintoxicación, depura fármacos, toxinas y el amoníaco, convirtiéndolo en urea. Y luego tenemos la síntesis de proteínas plasmáticas. Produce albúmina, esencial para la presión oncótica y los factores de coagulación. Y por último tenemos la producción de bilis, que es crucial para la digestión y absorción de grasas y vitaminas liposolubles. Ahora conozcamos un poco de qué es el cáncer y qué consecuencias a nivel metabólico tiene. De manera general, el cáncer es una enfermedad genética y celular caracterizada por la proliferación descontrolada de células mutadas. Estas células mutadas en conjunto se les llaman tumores. Esas células, como tal, pierden la capacidad de responder a señales normales de alto en el crecimiento, o sea, deja de crecer, no responden. También pierden esa capacidad o evaden de por sí la apoptosis, o sea, la muerte celular programada, y inducen a la formación de nuevos vasos sanguíneos, esto para alimentarse, que se les llama angiogénesis, y también adquieren la capacidad de invadir tejidos cercanos o distantes. A esto se le conoce como metástasis. Algo a destacar es que en la parte de nutrición el tumor no solo crece, no solamente crece, reprograma el metabolismo total del paciente y compite por sustratos energéticos, generando un estado proinflamatorio y catabólico sostenido. A esta reprogramación metabólica que genera el tumor se le llama efecto Warburg. La célula tumoral va a consumir grandes cantidades de glucosa y la convierte principalmente en lactato, incluso cuando hay presencia de oxígeno, que va a generar esto a nivel nutricional es pérdida energética, ya que el tumor desperdicia, por así decirlo, las calorías que el paciente necesita para otras funciones a nivel corporal. También va a haber un hipermetabolismo, ya que el gasto energético en reposo de estos pacientes se ve aumentado. Y también va a haber una demanda de glutamina y aminoácidos por parte de la célula tumoral. Pero vamos a ver también otros cambios a nivel metabólico. Por ejemplo, en el metabolismo de los carbohidratos. Vamos a ver presencia de resistencia a la insulina, intolerancia a la glucosa y una gluconeogénesis hepática aumentada. También, en cuanto al metabolismo de proteínas y lípidos, vamos a ver una proteólisis muscular acelerada y una lipólisis aumentada. Esta lipólisis va a generar una pérdida de este tejido adiposo subcutáneo y visceral. También vamos a ver, que hay una inflamación sistémica. Vamos a ver presencia de interleuquinas y del factor necrótico tumoral, que esto genera una anorexia central, fiebre y catabolismo. ¿Escucharon lo primero que dije? Anorexia. Resulta que en estos pacientes se presenta un síndrome cardinal que se refiere a que hay presencia de anorexia y caquexia por el tumor, por el cáncer. Este síndrome es multifactorial, que se caracteriza principalmente por pérdida continua de masa muscular esquelética. Este puede estar acompañado de pérdida de grasa o no, ¿cierto? Este no puede revertirse completamente con soporte nutricional convencional, lo que conduce a un deterioro funcional progresivo del paciente, generando una disminución en su tiempo o en su porcentaje de supervivencia. Hay tres estadios clínicos que se van a clasificar mediante el escrinio o el ferón. Tenemos el primero, que es la precaquexia. Se caracteriza por una pérdida de peso menor o igual al 5%,
va a haber una anorexia leve, vamos a tener alteraciones metabólicas tempranas y una inflamación incipiente. Esta inflamación incipiente se refiere a una inflamación sistémica en fase inicial o temprana que está comenzando a desarrollarse. En este estadio de precaquexia tenemos una ventana terapéutica óptima, donde es muy importante una buena nutrición para evitar pasar al segundo estadio, que es la caquexia, que vamos a ver una pérdida de más del 5% del peso corporal en 6 meses, o vamos a tener un IMC menor a 20, más una pérdida del 2% del peso corporal total, o vamos a tener una sarcopenia. Recordemos que se diagnostica mediante el tamizaje FACS o el SARC-F también puede ser, pero es más efectivo el FACS. Y esta sarcopenia va a ir acompañada de igualmente una pérdida de más del 2% del peso corporal. También se va a ver una anorexia y un catabolismo activo. Aquí la intervención a nivel nutricional debe ser multimodal. O sea, que no solo debe ser a nivel nutricional, sino que debe combinar múltiples tratamientos o estrategias de diferentes disciplinas al mismo tiempo. Entonces vamos a ver, por ejemplo, tratamiento farmacológico, manejo nutricional especificado, actividad física, soporte psicológico, entre otros, ¿cierto? Que van a ayudar al bienestar del paciente. Para no pasar al último estadio, que es la caquexia refractaria. Acá va a haber un catabolismo no revertible, una tasa de supervivencia esperada menor a 3 meses y el soporte nutricional más que todo es enfocado al confort, ¿cierto? Es un manejo paliativo donde no buscamos revertirlo ya como tal porque como vimos no es revertible, sino darle esa última calidad de vida al paciente. Hablemos de otra patología que puede estar presente en pacientes oncológicos y es la sarcopenia oncológica y la mioesteatosis. ¿Qué es la sarcopenia en cáncer? Pues la sarcopenia de manera general es pérdida de masa, fuerza y función muscular, que en oncología puede existir con un peso normal o sobrepeso. A esto se le llama obesidad sarcopénica. El diagnóstico, como les conté, de sarcopenia se hace mediante fax, ¿cierto? Pero, a nivel oncológico se adapta de forma diferente. Tenemos el primer paso, que es la fuerza prensil, que se hace mediante dinamometría. Los parámetros, por ejemplo, para mujer es menor a 16 la fuerza y por kilogramo, y en hombre es menor a 27 kilogramos la fuerza. Pero ahora pasamos diferente a masa muscular. Antes se hacía un DEXA, ¿cierto? A nivel completo. Pero en oncología se hace a nivel de la lumbar número 3. Esto se explica es porque esta zona del cuerpo, en la masa muscular, representa a nivel general la cantidad de masa muscular que tiene el cuerpo. Entonces hacer un TAC a este nivel de la lumbar 3 nos va a dar un diagnóstico general de cómo se encuentra la masa muscular del paciente. Y por último el desempeño físico, que se puede hacer mediante la batería corta o la velocidad de marcha. ¿Qué pasa cuando un paciente presenta sarcopenia? La sarcopenia se asocia con mayor toxicidad en cuanto a la quimioterapia, más complicaciones quirúrgicas y menos tasa de supervivencia. Por lo que si un paciente presenta sarcopenia leve, debemos actuar de forma inmediata. También les mencioné la mioesteatosis, que esta se refiere a una infiltración de la grasa en el músculo esquelético. Esto sucede, por ejemplo, en la obesidad sarcopénica. Hay menos músculo y hay infiltración de esta grasa, por lo tanto el paciente no pierde peso o incluso llega al sobrepeso. Se evalúa mediante densidad muscular, ¿cierto? Al igual que sarcopenia, es un marcador de mal pronóstico, incluso si hay una masa muscular conservada. Se va a asociar, por ejemplo, a resistencia a la insulina e inflamación. Hablemos de lo más importante, que es esta fisiopatología del paciente con cáncer de hígado.
El cáncer primario de hígado más común es el carcinoma hepatocelular, o también conocido como hepatocarcinoma. Este es, nace directamente del daño de los hepatocitos, o sea, de las células del hígado. Se desarrolla mediante etapas, ¿cierto? Y generalmente va ligado a una inflamación crónica. ¿Qué pasa? Existe un tipo de círculo vicioso. Hay inflamación, luego cirrosis y por último cáncer. Vamos a ver, por ejemplo, en primera instancia, un daño celular crónico. Factores como el virus de la hepatitis o el alcohol dañan constantemente los hepatocitos, que luego van a pasar a una etapa 2 donde el estrés oxidativo y la necroinflamación van a hacer que se genere una muerte celular constante. Esto va a activar a las células estrelladas hepáticas, las cuales van a empezar a producir colágeno de forma excesiva, que va a destruir la arquitectura, o sea, la forma normal del hígado, que esto provoca cirrosis, ¿verdad? Entonces, inflamación, ya pasamos a cirrosis, vamos a pasar a cáncer. En la etapa número 3 vamos a ver una inestabilidad genética. En este ambiente de regeneración celular acelerada e inflamación ocurren mutaciones acumulativas en genes clave, como la inactivación del gen supresor tumoral TP53 o la activación de la vía WNT beta-catenina, para después pasar a la hipervascularización. A medida que este tumor crece, induce una nueva fuerte angiogénesis dependiente del factor de crecimiento endotelial vascular, cambiando su suministro de sangre de la vena porta a la arteria hepática. Y aquí es donde aparece el cáncer. El hígado pierde sus funciones de síntesis hepática y de detoxificación. Ahora bien, ya que conocemos cómo es que se genera o cuál es el paso a paso de un desarrollo de este tipo de cáncer, debemos saber, para prevenir, cuáles son esos factores de riesgo. Resulta que este cáncer tiene algo muy particular y es que casi siempre se desarrolla sobre un tejido hepático previamente enfermo. Tenemos como principales factores: 1, la infección crónica por virus de hepatitis B y C. Estos virus modifican el ADN celular y causan inflamación persistente, o sea, la primera fase. También vamos a tener, por ejemplo, la cirrosis hepática, no importa la etiología que sea, ya que es un factor predisponente en más del 80% de los casos. También vamos a tener el consumo crónico de alcohol, que produce toxicidad directa y esteatohepatitis. También va a producir hígado graso alcohólico. Y también tenemos el hígado graso no alcohólico, que se asocia más que todo a obesidad y diabetes tipo 2, el cual es una causa metabólica en rápido aumento. Y por último, y no menos importante, la exposición a aflatoxinas. Estas toxinas producidas por hongos en alimentos mal almacenados, como el moho, en ciertos granos, pueden generar o pueden ser un factor de riesgo para este tipo de cáncer. Pero es muy poco, por decirlo así, muy poco común en las ciudades, ya que el procesamiento y el manejo de estos productos almacenados, como los granos, es riguroso. Suele pasar más que todo en personas que almacenan o procesan ellos mismos sus granos. Bien, ¿qué pasa cuando un paciente tiene cáncer de hígado? A nivel metabólico hablando, ¿cierto? Dado que el hígado, como vimos, controla el metabolismo, su insuficiencia debido al tumor provoca un caos sistémico, ¿cierto? En primera instancia vemos alteración de la glucorregulación. El tejido tumoral va a consumir esa glucosa masivamente mediante la glucólisis anaeróbica. Como les mencioné, ese efecto Warburg. Esto, sumado a la pérdida de función del almacenamiento del hígado, genera un alto riesgo de hipoglucemia o resistencia severa a la insulina.
También vamos a tener la caquexia perdón. El tumor y el sistema inmune liberan citoquinas proinflamatorias que degradan aceleradamente la masa muscular, generando sarcopenia y el tejido graso, ¿cierto? También vamos a tener una hiperamonemia. Al fallar este ciclo de la urea, el amoníaco se acumula en sangre, cruza la barrera hematoencefálica y causa encefalopatía hepática, o sea, confusión y estupor. Y por último tenemos ascitis e hipoalbuminemia. La falta de síntesis de albúmina disminuye la presión oncótica en la sangre, lo que sumado a la hipertensión portal hace que se acumule líquido en la cavidad abdominal, generando ascitis. Bien, yo, por ejemplo, soy un alcohólico desenfrenado que sale a fiestas cada fin de semana y me tomo 6 cervezas. ¿Cómo sé yo que tengo cáncer o puedo llegar a tener cáncer? Pues bien, el diagnóstico del cáncer de hígado combina imagenología y biomarcadores. Muchas veces sin necesidad de biopsia si los criterios son claros. Primero los marcadores biológicos. Y el más importante es el alfa-fetoproteína o la AFP. Este es una glucoproteína oncofetal. Los niveles muy elevados en un paciente con cirrosis sugieren fuertemente posibilidad de la presencia de este cáncer, aunque no siempre se elevan en etapas tempranas. O sea, puede que el paciente ya tenga el cáncer, pero como está en una etapa inicial, esta glucoproteína no se eleva. Entonces puede retrasar el diagnóstico. También tenemos el ultrasónico hepático. Esta es una herramienta de tamizaje de primera línea que se utiliza cada 6 meses en pacientes en riesgo. También en cuanto a imágenes tenemos la tomografía computarizada, trifásica y la resonancia magnética, que van a buscar el patrón típico de este cáncer. Hipercaptación de contraste en la fase arterial, seguido de un lavado rápido de la fase venosa. Bien, imaginemos que nos diagnosticaron este cáncer. ¿Qué puede hacer? ¿Qué tratamientos existen? Pues bien, estos tratamientos van a depender del tamaño del tumor, del número de nódulos y crucialmente de qué tan conservado está la función del hígado restante. Esto se mide mediante la escala de Chill-Pugh. Tenemos ciertas opciones. Tenemos la resección quirúrgica, que es que van a retirar el tumor solo si el resto del hígado no es cirrótico y tiene una buena función. También vamos a tener la opción de un trasplante hepático. Esto cura el tumor y la cirrosis subyacente, siguiendo criterios estrictos de tamaño y número de nódulos, muchas cosas que evalúan los médicos, ¿cierto? Y también ablación por radiofrecuencia o microondas. Esto se genera en la parte del tumor una destrucción térmica. Más que todo, si son tumores para lesiones pequeñas, o sea, tumores pequeños en etapas iniciales. Pero ya si, por ejemplo, el tumor está muy grande o el cáncer es muy avanzado, tenemos el control de la enfermedad o las opciones paliativas. Entre ellas tenemos la quimioembolización transarterial. Esta se bloquea la arteria que nutre el tumor, la arteria hepática, y se libera quimioterapia directamente en él. Y tenemos la terapia sistémica o la inmunoterapia, que son fármacos dirigidos como la sorafenib o las combinaciones de inmunoterapia que bloquean la creación que hace estos tumores de nuevas venitas para ayudarse a crecer, y esto ayuda al sistema inmune a que ataque al cáncer, ya que por decirlo así, lo deja sin suministro. Ahora bien,
Hablemos de este manejo a nivel nutricional, ya que el soporte nutricional es una parte crítica del tratamiento para no solo mejorar la supervivencia, sino para mejorar esa tolerancia a las terapias. Recuerden lo que mencionamos en la parte de sarcopenia. Cuando hay una disminución de este músculo, hay una mayor toxicidad a nivel, por ejemplo, de la quimio. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Tenemos que manejar esa parte de el metabolismo aumentado o ese metabolismo hiperproteico e hipercalórico, ya que es vital contrarrestar esto para evitar la caquexia y la sarcopenia. En esos pacientes se recomienda, ojo, si no hay encefalopatía hepática, entre 1.2 a 1.5 gramos de proteína por kilogramo al día, ¿cierto? Tenemos un caso también especial y es la eh, colación nocturna. Colación nocturna, lo siento, y es que muchos pacientes con cirrosis entran en la noche en un estado de ayuno extremo muy rápido. Por lo que para contrarrestar esto, un snack alto en carbohidratos, pero ojo, complejos, antes de dormir evita la degradación proteica muscular durante la noche por este ayuno extremo, ¿cierto? También mencionamos lo de la citis, que es esa retención de líquidos a nivel de la cavidad abdominal. Si hay presencia de ascitis, debemos controlar la parte de líquidos y sodio. Entonces, si hay ascitis, debemos restringir estrictamente sodio en la dieta. Darle una cantidad menor a 2 gramos de sodio al día, además de controlar la ingesta de líquidos. Y por otra parte, vemos la suplementación de vitaminas, especialmente las vitaminas liposolubles. Recordemos que son la A, la D, la E y la K. Y el zinc, que suelen tener deficiencias por la disfunción biliar y hepática. En la parte de la encefalopatía, que fue la primera parte, una recomendación y es priorizar más que todo las proteínas vegetales. ¿Cómo hacemos a nivel nutricional esa valoración de un paciente oncológico? Se hace un tamizaje, una evaluación, un diagnóstico y una intervención. Para hacer un tamizaje nutricional, la ESPEN del 2021 dice que todo paciente oncológico debe ser tamizado al diagnóstico de forma periódica durante el tratamiento. Tenemos tres diferentes herramientas. La MST o la Malnutrition Screening Tool, que es más que todo para indicación de ambulatorio y si hay quimioterapia. Entonces hay preguntas si hay perdido peso involuntariamente, cuánto peso ha perdido, ha comido menos por falta de apetito. Y en cuanto a puntuación, 2 puntos mayores o igual a 2 es riesgo nutricional. Luego tenemos la NRC 2002 o la Nutrition Risk Screening. Esta se hace más que todo a nivel hospitalario y presenta puntos si hay un IMC menor a 20.5, pérdida de peso reciente, reducción de ingesta o enfermedad grave. Y si hay puntos iguales a mayor a 3, hay riesgo nutricional. Y por último tenemos la MUST, la Malnutrition Universal Screening Tool. Esto se hace para atención primaria y también se hace en comunidad. También es similar a la Nutritional Risk Screening. Tenemos, por ejemplo, puntos como un IMC menor a 20.5, un porcentaje de pérdida de peso involuntaria y un efecto de enfermedad aguda sobre ingesta, ¿cierto? Aquí 2 puntos o mayores a 2 puntos indican alto riesgo nutricional. Luego pasamos a la parte número 2, al paso 2, que es el diagnóstico, que tenemos la BGSOP, Valoración Global Subjetiva Oncológica del Paciente. Esta herramienta es el estándar de oro en oncología para la evaluación nutricional en cáncer. La utiliza ESPEN, ASPEN y FELAMPE. Es una combinación uniforme del paciente y el examen clínico, ¿cierto? ¿Qué componentes evalúa? Por ejemplo, evalúa peso y cambios recientes entre 1 a 6 meses, la ingesta dietaria, síntomas de impacto nutricional, también la capacidad funcional,
la demanda metabólica de la enfermedad, en este caso en nuestro cáncer de hígado, y un examen físico, por ejemplo, de la grasa, del músculo y del líquido. Tiene diferentes categorías, tiene tres en específico. Tiene la categoría A, que es un paciente bien nutrido, sin pérdida significativa, ingesta adecuada y sin síntomas de impacto a nivel nutricional. Tenemos la categoría B, que es una desnutrición moderada o hay un riesgo. Vemos una pérdida entre el 5 al 10%, una reducción en la ingesta, algunos síntomas y o pérdida leve de grasa o músculo. Y por último tenemos la C, que es la desnutrición severa. Vamos a ver una pérdida mayor al 10%, una ingesta muy baja, múltiples síntomas a nivel nutricional y pérdida franca, o sea, pérdida visible de masa magra y masa grasa. Para el paso número 3, para la estimación de requerimientos, se recomienda seguir las recomendaciones del SPEN 2021 para cáncer. Por ejemplo, en energía se recomienda entre 20 a 30 kilocalorías por kilogramo. Para proteína de 1 a 1.5, hasta 2 en caso de caquexia más sarcopenia y función renal adecuada. Ojo, función renal adecuada en esa parte. También tenemos grasas de 30 a 50% del valor energético total, útil cuando hay resistencia a la insulina o intolerancia a los carbohidratos. En cuanto a los líquidos, entre 30 a 35 mililitros, se pueden ajustar si por ejemplo hay ascitis, falla renal, ostomía, vómito, diarrea, entre otros. Y omega 3, en especial el EPA, mayor o igual a 2 gramos por día, en especial cuando hay caquexia, ya que hay una evidencia en preservación de esa masa magra y mejoría del apetito. Pero recordemos que cada paciente es diferente, entonces hay unos puntos que modulan estos requerimientos, que son el tipo y estadio tumoral, el tratamiento activo, o sea, tengo quimio, tengo radio, voy a tener una cirugía, si hay fiebre, sepsis o infección, si tengo ciertos síntomas de impacto nutricional, también si realizo actividad física y mi función corporal, y claro, mi composición corporal. Para terminar, una conclusión, y es que el cáncer de hígado, fundamentalmente el carcinoma hepatocelular, es una neoplasia agresiva con una fisiopatología íntimamente ligada a la inflamación crónica y al daño tisular previo, que su abordaje no puede limitarse simplemente a destruir el tumor. Requiere un delicado equilibrio para preservarlo en función del tejido hepático que aún sigue sano, también para manejar las graves consecuencias metabólicas y sostener nutricionalmente al paciente para evitar que presente sarcopenia o caquexia, que van a generar una disminución en esa tasa de supervivencia y una disminución en la calidad de vida. Por lo que la detección oportuna en pacientes con cirrosis o con hepatitis, ¿cierto? Y la vacunación, ojo, y la vacunación siguen siendo herramientas muy importantes para cambiar el pronóstico de esta enfermedad. Además de que el manejo nutricional en cualquier etapa es muy importante para mantener activo, para disminuir esa tasa de mortalidad, para aumentar la esperanza de ese paciente y para que su tratamiento sea efectivo y sea menos conflictivo o menos duro, ¿cierto? Eh, Eso es todo. Muchísimas gracias por escuchar y nos vemos en un próximo video.